Y nosotros el otro día nos deteníamos en dos momentos que tiene esa carta y que nos interesa, que ahora lo vamos a ver allí en una placa que hay. El primero de ellos hace referencia a la mención a lo que se designará como el anticristo. Está claro, la Iglesia así lo reconoce, que este texto es claramente una designación del anticristo. Este y otros textos, pero estamos sobre este texto y entonces fíjense que allí, a partir del versículo 3 de este capítulo 2, de la segunda carta a los tesalonicenses, dice, primero tiene que venir la apostasía, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado de eso? La apostasía, dar la espalda a Dios, alejarse de Dios. Es como que la apostasía de alguna manera va preparando el terreno para que la sociedad, en la medida en que los hombres se alejan de Dios, se van engendrando cosas muy, muy malas para la propia sociedad, ¿verdad? Dice, y manifestarse el hombre impío, el hijo de la perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de su culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamarse él mismo Dios. Hay una alusión clara a un personaje nefasto que va a impugnar el ser Dios, que va incluso a afectar el culto que habitualmente se tiene por parte de los creyentes, y se lo designa con estas expresiones, ¿verdad? El hombre impío, el hijo de la perdición, el adversario, de manera que se ve claramente esta realidad, esta presencia. Bueno, la Iglesia ve en estas palabras de Pablo una mención al anticristo. Recordemos algunas cosas vinculadas con el anticristo a partir de este texto de San Pablo. Lo primero es que San Pablo al anticristo lo va a designar como el sin ley, no lo va a llamar anticristo. Es decir, la expresión anticristo no va a tener su origen en San Pablo. San Pablo lo va a llamar el anomos, en griego, ¿verdad? A es negación, nomos es ley, es decir, el sin ley. Y de hecho, es una expresión significativa porque recordemos que desde el comienzo hay como una rebelión, ¿no? Y el sin ley parece de alguna manera encarnar una rebelión. De hecho, hoy nosotros vivimos en una sociedad que poco a poco se va alejando de la ley natural. Nosotros, ¿verdad? Podríamos decir, las personas que vivimos habitualmente sin tener ningún cargo de responsabilidad, de alguna manera vamos escuchando que se proponen determinadas cosas por las que la ley natural va quedando de lado, ¿no? Pero los que están en los organismos internacionales, los que están en los grandes centros de poder mundial, esos no, esos planifican todas estas realidades. Y uno de los pasos de la planificación es, digamos, el apartamiento y la abolición de la ley natural. La abolición de la ley natural. Podríamos decir, en la medida en que cae la ley natural, se hace palpable lo que ya decía Dostoyevsky, ¿verdad? Si Dios no existe, ¿no? Si Dios no existe, si no hay ley natural, si la ley natural no existe, podríamos parafrasear, está todo permitido. Es decir, si no hay una ley por encima de todos que de alguna manera nos diga a todos qué es lo que debemos hacer, entonces lo que habrá será que el que esté en el poder o el que detente determinada autoridad o el que detente esté en determinado lugar, entonces ese podrá someter a los demás imponiéndoles cosas. De forma que se dice claramente el anomos es en ley. Así se lo presenta en este capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses al anticristo. Y de hecho, tenemos además de este texto otros, pero una de las realidades que más aparece aquí es justamente esta usurpación del lugar de Dios. La usurpación del lugar de Dios. Dice, se sentará él mismo en el santuario de Dios y proclamará que él mismo es Dios. De manera que ahora vamos a ver un poquitito más cuál sería esa religión del anticristo, porque Newman lo trabaja eso, pero lo que nos interesa aquí es ver esta primera parte. Lo dejamos
mencionado, y luego vamos a volver para describir un poquito más al anticristo, pero lo dejamos mencionado, está aquí. La segunda parte del texto que tenemos, la segunda placa del texto que tenemos aquí, dice el texto de San Pablo: ¿no se acuerdan que yo les dije cuando estaba con ustedes? Ustedes saben qué es lo que ahora lo retiene, para que se manifieste en su momento oportuno, porque el misterio de la impiedad ya está actuando, tan solo con que se ha quitado de en medio el que ahora le retiene, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. Segundo tema importante de este fragmento, de esta perícopa del apóstol San Pablo. Es decir, se dice que la manifestación plena, la manifestación sin ningún tipo de ocultamiento del anticristo no se da porque hay algo que lo retiene. Algo lo retiene. Dice en dos momentos, si ustedes tienen allí el texto, que pusimos, que hoy dividimos en dos, dice justamente: ¿no se acuerdan que yo les dije esto cuando estaba con ustedes? Ustedes saben qué es lo que ahora lo retiene. La expresión griega es katejón, utilizada en este texto de San Pablo dos veces: lo que lo retiene y el que lo retiene. Es decir, en neutro y con un pronombre personal, el que lo retiene. Pero dice San Agustín, dice, pensar que los tesalonicenses sabían qué era y nosotros no lo sabemos. Lo cierto es que este texto tiene dos realidades muy importantes. El anticristo será, por decirlo así, como el precursor del Cristo. Así como en la primera venida del Señor San Juan Bautista fue su precursor, fue ese precursor bueno que lo anunció y lo señaló. En esta segunda venida del Señor, el precursor será justamente el anticristo. Aparecerá, se manifestará el anticristo, el hijo de la iniquidad, el que se va a sentar en el santuario de Dios y que se va a proclamar a sí mismo Dios. De forma que aquí tenemos la mención del anticristo. Ahora, ¿por qué los cristianos hablan del anticristo? Bueno, los estudiosos dicen que seguramente hablaban del anticristo los cristianos porque los apóstoles habrían realizado estas enseñanzas. Y de hecho la expresión anticristo aparece en las cartas de San Juan. Es San Juan el que utiliza esta expresión, anticristo o anticristos en plural. Lo importante, fíjense que San Juan en esa primera carta, en el capítulo 2, versículo 22 y siguientes, dice: han oído que iba a venir el anticristo. Es decir, se han oído, de manera que se habla entre ellos sobre esta realidad. Entonces dice allí San Juan, pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual, ¿verdad?, nos damos cuenta que ya es la última hora. Muchos anticristos ya han aparecido. De forma que San Juan sí designa al anticristo de esta manera. Así como decíamos que en San Pablo se encuentra el sin ley, el ánomos, o el hijo de la perdición, o el hijo del pecado, en San Juan aparece la palabra anticristos. Pero como vemos, en San Juan esta expresión parece más corporativa, parece más referir a otra realidad. Ahora lo vamos a ver. De forma que San Juan utiliza esta expresión. ¿Qué otra expresión utiliza San Juan para designar al anticristo? Bueno, en el libro del Apocalipsis, San Juan al anticristo lo llama la bestia, pero a veces la traducción de therion, que es el término griego por bestia, deja un poco de lado que tiene que ser una bestia salvaje. Y podríamos nosotros hablar de bestias que no son salvajes. Como dice un conocido, el buey, por ejemplo, es una bestia, pero no es salvaje. Aquí sería más bien una fiera. Parece que la palabra más adecuada para la traducción sería esa, una fiera. Bueno, nosotros sabemos que San Juan, en ese capítulo 13 tan significativo del libro del Apocalipsis, habla de esa fiera, de esa bestia que viene del mar
y que la Iglesia ha identificado esa realidad con el anticristo. De manera que San Juan utiliza estas dos expresiones, utiliza anticristos, pero se nota como una realidad más corporativa, y luego utiliza esta fiera, ¿no? Bestia, que aparece en el libro del Apocalipsis. De forma que ahí tenemos los modos de mencionar, de nombrar al anticristo que aparecen en el Nuevo Testamento. A esto habría que agregar ese texto que está en el Evangelio según San Juan y que se atribuye a unas palabras de Jesús, en donde Jesús diría: yo vine en nombre de mi Padre, en donde dice: yo vine en nombre de mi Padre y no me recibieron, pero luego vendrá otro en su propio nombre y a ese sí lo recibirán. De forma que el otro, por decirlo así, es el modo en que aparece mencionado el anticristo en este texto. De forma que esto es lo que tenemos en el Nuevo Testamento, porque las cosas que hablamos sobre el anticristo tienen tres orígenes que nunca hay que perder de vista. El primer origen que tienen las cosas que hablamos del anticristo son los textos de la Sagrada Escritura, la revelación, ¿verdad? El segundo origen que tienen las cosas que a lo largo del tiempo se han dicho sobre el anticristo es lo que el raciocinio, ¿verdad? Es aquellas cosas que los padres de la Iglesia, los hombres creyentes, los estudiosos, a partir de textos y de búsquedas, han ido poco a poco como poniendo ¿no? en sus propios escritos a los efectos de que pudiéramos conocer un poco más de la realidad. Y hay un tercer elemento que es origen de muchas de las cosas que están entre nosotros, que es un poco la imaginación, lo que llamamos la leyenda. Por ejemplo, vamos a decir una para que quede claro, por ejemplo, se sabe claramente que Cristo es, ¿verdad?, es engendrado en María Santísima, la mujer más santa de todas las mujeres. Por lo tanto, en muchos casos ha aparecido que el anticristo será engendrado por la peor de todas las mujeres. Es decir, hay cosas que son de leyenda, que no tienen asidero ni en la Sagrada Escritura, ni en la tradición de los padres, sino que más bien son leyendas. Por ejemplo, hay una obra de teatro famosa de un español que dice que el anticristo nacería con todos los dientes, que habría nacido con todos los dientes, que conocería, que tendría un conocimiento formidable. Se habla de él de que incluso no tendría ángel de la guarda, es decir, una serie de, por decirlo así, de afirmaciones bastante equivocadas, pero que tienen su origen más bien en la leyenda, ¿no? En la imaginación, no en la escritura, no de pronto en esa tradición de los padres, sino que tienen un origen al que nosotros tenemos que saber distinguir para ver cuando estamos en una cosa o en otra, para no tomar algo como revelado por Dios cuando en realidad es fruto de lo que algunos en algún momento inventaron. De manera que tenemos los distintos modos en que aparece la Sagrada Escritura, sabemos que existen estos tres, que existen estos nombres que se le ha dado en la Sagrada Escritura, y ahora sí, veamos lo que ha pasado en algún padre de la Iglesia primitiva. Uno de los primeros padres de la Iglesia primitiva que va a hablar del anticristo será San Ireneo. San Ireneo es del siglo II. San Ireneo es un hombre muy importante porque la tradición apostólica es muy directa. San Ireneo estuvo en contacto con San Policarpo de Esmirna, que a su vez estuvo en contacto con San Juan. De manera que ven allí hay como una sucesión directa. Por eso son tan importantes los padres de la Iglesia, porque uno dice, pero ¿y por qué Newman se puso a tratar de ver cuál era la enseñanza de los padres de la Iglesia sobre las profecías? ¿Por qué la Iglesia, cuando una doctrina ha sido sostenida por los padres en su mayoría, entonces se toma como verdadera, porque se entiende que eso era lo que enseñaban los apóstoles? Y bueno, justamente porque esa cercanía con los apóstoles hace que justamente esa fe nuestra, que tiene su origen en los apóstoles, pueda entrar con la raíz, encontrarse con el núcleo mismo de la enseñanza. De forma que Newman va a ellos sabiendo la distinción que debe haber entre la doctrina de los padres y una profecía, la interpretación de una profecía. Sabe que evidentemente tiene su diferencia, pero de todas maneras le parece que es muy vital conocer cuáles son
esa doctrina de los padres sobre las profecías y sobre el anticristo. Recordemos, los padres de la Iglesia son aquellos hombres de los primeros siglos que tienen que tener determinadas notas características, por ejemplo, la nota de antigüedad. Es decir, no se puede nombrar un padre de la Iglesia del siglo XIX, por decirlo así. Tiene que estar cercano al acontecimiento Cristo. De hecho, una de las grandes cosas que han pasado en los últimos tiempos es que se han publicado muchas obras de los padres de la Iglesia, es decir, escritos de hombres que vivieron en el siglo II, en el siglo III, y que a nosotros nos van ayudando a entrar cada vez más en nuestra fe. El segundo elemento es santidad de vida. Es muy importante, ¿verdad?, que esos hombres que están en el origen, que nos comunican a nosotros mucha verdad de fe, tengan santidad de vida. Y el tercer elemento también importante es ortodoxia de doctrina. Es decir, hay un hombre de la antigüedad que es muy sabio, como es Orígenes, pero no es considerado padre de la Iglesia, es un escritor eclesiástico. ¿Por qué? No tiene una ortodoxia de doctrina. Orígenes sostenía algunas cosas en la antigüedad que evidentemente fueron condenadas, como la apocatástasis. ¿Qué significa eso? Es decir, que al final todos se van a salvar, la teoría de la apocatástasis. De forma que ven, es muy importante el tema de los padres de la Iglesia. Bueno, Ireneo de Lyon es un hombre que tiene una tradición muy directa. Es el que ha desarrollado, así como San Pablo nos presenta a Adán como tipo de Cristo, ¿verdad? Adán, Ireneo va a desarrollar a María y a Eva, es decir, va a relacionarlas presentando a María como la nueva Eva. Bueno, Ireneo de Lyon, que es del segundo siglo, él dice que el anticristo va a ser judío, que va a ser de la tribu de Dan, que el número 666 que aparece en el libro del Apocalipsis significa romano, lateinos, romano. Ustedes saben que en el griego como en el hebreo las letras tienen números y tienen un valor numérico y de alguna manera lo que llamaban la gematría, ellos veían a ver qué número daba determinada letra y el 666 San Ireneo dice que era romano, lateinos, y cuando elabora su presentación de esto, dice que en realidad el anticristo va a ser aquel que restaure el imperio romano, ¿verdad? Que de alguna manera vuelva a poner en vigor y en funcionamiento el imperio romano. De forma que este padre del siglo II nos pone estas realidades. Hay otros padres de la Iglesia que también nos enseñan sobre el anticristo. Pero en 1644, un fraile, Tomás Malvenda, elabora una suerte como de síntesis de todo lo que se ha escrito sobre el anticristo. Si hay algo que sabemos es que se ha escrito muchísimo sobre el anticristo, de forma que es imposible prácticamente leer todo lo que se ha escrito. Bueno, él hace como una síntesis tratando de presentar todas las realidades que se han escrito sobre él, y también escriben historias sobre él Suárez y Roberto Bellarmino, dos jesuitas en ese periodo de tiempo, escriben sobre el anticristo. De forma que hay una cantidad importante de libros vinculados con él. Tratemos entonces de acercarnos un poquitito más a esta realidad del anticristo. Habíamos dicho el hijo de la perdición, qué cosas hay que resolver. Y bueno, que a lo largo de los siglos, pero fundamentalmente después de la Edad Media, algunos han comenzado a pensar que el anticristo no es tanto un ser personal, un ser individual, ¿verdad?, personal, sino que en realidad es un cuerpo moral, no una persona individual. De forma que cuando se habla del anticristo no hay que pensar que es una persona individual, sino que es una corporación. Esto es lo que dicen ellos. En realidad, el anticristo es una corporación, porque el texto de la carta de San Juan dice que es un espíritu como que disuelve, en latín dice, ¿verdad? Es un espíritu que disuelve a Cristo, eso sería como la apostasía. De tal forma que este espíritu informa esa realidad, y de allí que entonces el anticristo, más que pensar en uno, sería pensar en muchos que en distintas partes van como siendo informados por este espíritu para ir detrás
de un objetivo claro: destruir la fe cristiana, destruir la presencia de Cristo en el mundo. Y de hecho, esto lo han sostenido sobre todo muchos modernos, especialmente lo sostiene en los últimos tiempos un jesuita chileno muy valioso, que es el padre Lacunza. El padre Lacunza, que escribió sobre el Apocalipsis, sobre la venida de Cristo, la venida gloriosa de Cristo, la venida de Cristo en gloria y majestad. Estos libros que ha escrito Lacunza se imprimieron en Inglaterra por Belgrano, el argentino, prócer, que hizo la bandera argentina, creo, de manera que Lacunza chileno, que tiene que vivir la tragedia de ser expulsado de tierras americanas y que incluso después va a ver cómo la Compañía de Jesús es disuelta por el Papa. Bueno, este chileno escribe una serie de libros y él es muy defensor de que en realidad el anticristo no es un ser personal, sino una corporación, un cuerpo moral, ¿verdad? Se aferra a esto y lo defiende muy bien. Es un hombre extremadamente inteligente, va dando razones en sentido contrario. Él justamente dice que es claro que este texto de San Pablo, que nosotros hemos leído de la segunda carta a los tesalonicenses, parece todo indicar que es un ser personal. Se habla del hijo de la perdición, se habla del hombre del pecado, pero él argumenta diciendo que este tipo de expresiones así podrían también ser utilizadas para realidades como por ejemplo cuando decimos el cuerpo de Cristo. Estamos hablando en singular, pero estamos haciendo referencia a muchos. De la misma manera, él manifiesta que este texto de Pablo tal vez no sería del todo claro a los efectos de exigirlo. Lo que sí es cierto, dice él, es que hay algo que sí es necesario explicar un poco más. ¿Por qué? Porque este texto de Pablo dice que el anticristo se va a sentar en el mismo santuario de Dios y se va a proclamar el mismo Dios. Claro, esto de sentarse en el santuario de Dios, evidentemente esto no podría ser aplicado a una corporación, sino que tendría que ser a un ser individual. De manera que, como ven, hay muchos que dicen el anticristo es como un espíritu que se esparce por el mundo y a través de él va haciendo que las fuerzas del mal comiencen a congregarse, tratando de ir en una única dirección, que es la destrucción de la obra de Dios, la destrucción de la obra de Cristo. No debemos olvidar, y es muy importante, que muchas veces cuando hablamos del anticristo, nos da la impresión de que estamos hablando, así como Cristo fue bueno, así como toda la obra de Cristo fue de bondad y de amor, estamos pensando en alguien que estaría frente a Cristo con una obra de odio. Pero no debemos olvidar que el demonio se disfraza de ángel de luz. El anticristo no vendrá presentado de esa manera, al contrario, el anticristo va a venir como un pacifista, va a venir, dice Giacomo Biffi, un gran obispo italiano que dio al Papa unos ejercicios espirituales a Benedicto XVI con un libro siguiendo a Vladimir Soloviev, en que se llama Los tres diálogos y el relato del anticristo, utilizando a este pensador ruso. Él dice que en realidad va a ser ecologista, que va a ser pacifista, es decir, el anticristo no va a venir como un enemigo acérrimo que manifiesta todo su mal, ¿no? Sino que por el contrario se va a esconder, va a simular ser Cristo, va a simular ser Cristo. De manera que aquí hemos visto, sobre todo en el ejemplo del padre Lacunza, pero que se aplica a muchos de la Edad Media hacia adelante, los que dicen, no, el anticristo no es un ser personal, en realidad es un cuerpo moral, es una corporación, pero por otro lado se encuentran aquellos que dicen que es un ser personal, es decir, manifiestan claramente esto que nosotros estamos viendo. Dicen, no, el anticristo va a ser un ser personal que va a actuar
¿verdad? Con el poder del diablo, con el poder del demonio, así como en el libro del Apocalipsis se dice que esta bestia, esta fiera, viene del mar, y tiene el poder del enemigo, el anticristo también. El padre Castellani, cuando opina sobre estas cosas y se pregunta, bueno, ¿el anticristo será un ser personal o en realidad será un cuerpo moral? Es decir, y Castellani dice una cosa que me parece a mí, con lo poco que sé, que sería la más adecuada. Castellani dice que todo movimiento tiene un líder y que no hay que pensar que es una u otra, sino que son las dos. Castellani dice que de alguna manera el movimiento engendra al líder y que el líder le da la impronta al movimiento y que por lo tanto no hay que pensar en una de ellas, sino que hay que conjugarlas. Y de hecho pone muchos ejemplos porque dice a lo largo de la historia ha pasado siempre así. Nosotros podríamos decir el nacionalsocialismo en Alemania engendró a Hitler y Hitler le dio su impronta al nacionalsocialismo. De manera que el anticristo tenemos que pensar en un ser personal y en una realidad corporativa que de alguna manera está a su servicio, que de alguna manera lo engendra, pero que al mismo tiempo también recibe de él una impronta de las directivas y el modo en que él lleva adelante esta realidad y cómo es que la gobierna. Es muy importante entonces que hemos resuelto los dos temas que están centrales, es decir, el primero de ellos, ¿es un ser personal o es una realidad, un cuerpo moral? El segundo elemento que vamos a abordar y que es importante también resolver es ese famoso catejón, es decir, esa realidad que lo retiene. El obstáculo, traducen algunas Biblias, el obstáculo y lo obstaculizante. ¿A qué se refiere? El texto de Pablo incluso dice que ellos saben qué es, que él les ha hablado de eso. Y como yo les contaba, San Agustín dice que nosotros no lo sabemos. Bueno, los padres de la Iglesia, prácticamente en su mayoría, han atribuido esta realidad, es decir, este catejón, esta realidad obstaculizante, esto que impide su manifestación al Imperio Romano. Ellos decían que el Imperio Romano, con 4 pilares que el imperio tiene, daban como una consistencia al orden civil que hacía que el anticristo no se manifestara. ¿Cuáles eran los 4 pilares de este imperio? La familia, la propiedad privada, el ejército y la religión. Estas 4 realidades daban sustento, daban solidez. Y de allí que inmediatamente se suscita la pregunta, bueno, si esto fue así después de la conversión de Constantino, después que ese imperio se volvió cristiano, entonces, pero ahora el imperio hace mucho tiempo que ha caído. De manera que, ¿cómo explicamos después de la caída del imperio que esto se mantenga así? Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII dice que en realidad ese imperio romano engendró una suerte de lo que él llama la romanidad, es decir, como unos fundamentos que daban solidez, un orden jurídico firme, una cierta necesidad de paz, digamos, de evitar todo tipo de desórdenes, que se hizo presente también en la cristiandad. De forma que esa realidad estuvo presente allí. ¿Y cómo llega hasta nuestros días? Bueno, algunos sostienen que todavía hay indicios de esa realidad, que todavía está presente esa realidad. De hecho, algunos dicen que aunque el imperio desapareció, el imperio dio lugar a los reyes reconocían al Papa como la máxima autoridad, y así sucesivamente eso se fue comunicando de una generación a otra. Y algunos ponen como un punto final en la Revolución Francesa. A partir de la Revolución Francesa comienza, diríamos, la etapa oscura, ¿verdad? Qué contrasentido, ¿no? En nuestros centros de estudio, yo no sé en otras partes, porque sé que no solo son uruguayos los que están siguiendo estos encuentros, pero en nuestros centros de estudios se dedica mucho a estudiar la Revolución Francesa, que fue nefasta, y por otro lado se acusa a la Edad Media de oscurantista, porque es una edad en donde el cristianismo tuvo un protagonismo central.
Bueno, lo cierto es que esa Revolución Francesa sería el inicio del fin de esa edad, de esa realidad. El catejón, ¿qué es lo que lo retiene? ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Qué es lo que impide que se manifieste y que aparece en ese texto allí de San Pablo? Otros padres de la Iglesia, como Victorino y otros más, sostenían que el catejón era la Iglesia, que es lo que hace que no se pueda manifestar, que es esa fuerza que impide que esa realidad oscura, mala, alcance, diríamos, una cierta acción poderosa. Bueno, algunos decían estos padres que es la Iglesia, pero allí hay que dar respuesta a otra realidad. Si es la Iglesia y en algún momento esto que lo detiene va a ser sacado, es decir, va a ser sacado de en medio, ¿cómo se explicaría esto en la Iglesia? Que en Cristo ha hecho una promesa de que en realidad las puertas del infierno no prevalecerían sobre ella. ¿Cómo podría aplicarse a esto en la Iglesia? Entonces estos padres que dicen que es la Iglesia, en realidad plantean de que esto sería debilitado totalmente, pero que no desaparecería. El catejón, dos realidades que son importantes y que no podemos perder de vista cuando hablamos del anticristo. Nos quedamos con la propuesta de Castellani, un ser personal que va a actuar con el poder del enemigo, con todo el poder del enemigo, y que incluso el texto dice va a tener, va a realizar prodigios. Se plantean cuál puede ser la explicación de estos prodigios que el anticristo realizaría. Bueno, magia, aquellos acontecimientos que hicieron los magos en tiempos de Moisés, o alguna cosa un poco más actual, como es el caso de Newman, que dice que en realidad van a ser prodigios de la técnica y la ciencia. Es decir, Newman dice que en realidad, manejados por el enemigo, pero que aparecerán como prodigios de la técnica y la ciencia. Y ustedes, yo sé muy poco de esto, pero Juan Pablo estuvo conversando conmigo el otro día, está hoy la inteligencia artificial, que nosotros la miramos y escuchamos que se habla por allí de la inteligencia artificial, y a veces no avisoramos que detrás de estas realidades pueden haber muchos peligros. Claro, hay muchos peligros detrás de ellas, ciertamente, porque en el fondo el hombre, y el hombre que se desordena, y el hombre que no tiene a Dios, el hombre quiere ser Dios, y de alguna manera quiere transgredir todos los límites, quiere entrar en el santuario sagrado, quiere tener reconocimiento, quiere tener poder, es decir, quiere tener esas cosas que Cristo rechazó en las tentaciones en el desierto. Claro que es así, claro que es así. Pero también es cierto, y por eso es muy importante esto que hemos visto en el curso, nosotros no estamos en medio del mundo sin saber hacia dónde vamos, no, no, sino que nosotros aguardamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y en el momento más cruel, en el momento en que se dé la gran tribulación, en el momento en que aparezca el anticristo, ¿verdad? En ese momento tan cruel y tan difícil, entonces aparecerá el Señor, que llevará a conclusión su obra. Es decir, esto, como bien dice el texto, debe ser para nosotros motivo de paz y motivo de saber que nuestra historia no está, digamos, en manos del azar o en manos de los locos que porque tienen poder creen que con el mundo hacen lo que quieren. Eso pueden pensarlo los que no creen. Nosotros sabemos que no solo el Señor nos ha salvado, no solo el Señor está resucitado, sino que también ese Señor que subió al cielo vendrá del cielo para dar conclusión a su obra y para poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Por eso, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo que nos recomiendan los libros sagrados. Tenemos que vigilar, tenemos que vivir cristianamente, tenemos que tener paciencia, no podemos dudar del Señor, no podemos inquietarnos y llegar a la desesperación. Bueno, estas realidades son justamente las que nosotros planteamos. De manera que ven los prodigios, esa otra realidad a la que se alude en el texto de San Pablo. Quiere decir que hay tres temas dentro del anuncio del anticristo que es necesario clarificar, y que de hecho son muchísimas las posturas que hay, muchísimas, y que evidentemente a lo largo de la historia se han hecho tantas
porque es un personaje emblemático que aparece en el horizonte, que hasta la Edad Media, hasta el Renacimiento, en realidad, era más bien ¿verdad? Un hombre singular, al que también la leyenda le ha adosado cosas que son falsas. Le ha adosado, entre otras cosas, que no tiene padre porque copiaría a Cristo, que tiene una madre que es una pervertida monja. En los que tiene padre dice que el padre es un obispo, y así sucesivamente se le van dando muchas características, pero eso tiene más origen en la leyenda, tiene origen en la imaginación. Aquí estamos viendo lo que sale de la escritura, lo que los padres reflexionan y nos van presentando. Por ejemplo, hemos visto que San Ireneo de León decía que era de la tribu de Dan y que era judío, ¿verdad? Esta es una realidad que se reitera en los padres, es decir, muchos de ellos dicen que el anticristo va a ser judío. Algunos dicen que va a ser judío y que va a restaurar el templo de Jerusalén, es decir, que ese templo que fue destruido va a ser nuevamente puesto en pie, y que en ese templo de Jerusalén él va a sentarse y va a reclamar la adoración, es decir, que va a reclamar el ser reconocido como Dios. Lo cierto es que, ¿cuál es el motivo por el que se atribuye a que el anticristo va a ser de la tribu de Dan? Se atribuye esto por 3 pasajes bíblicos, solamente voy a tomar el último porque no nos da el tiempo para ver todo esto. En uno de los pasajes bíblicos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 7, cuando se habla de los 144.000, se muestra que la composición son de las 12 tribus y se comienzan digamos, a nombrar esas tribus de Israel para ir presentando 12.000 de cada tribu. Bueno, la única tribu que no aparece nombrada en los 144.000 es la de Dan. Y cuando algunos se han preguntado por qué no ha nombrado la tribu de Dan, dicen, bueno, porque en realidad la tribu de Dan supuestamente es de donde viene el anticristo, entonces por eso no conforma el pueblo de Dios. Pero por otro lado, algunos estudiosos dicen, bueno, es cierto que no está la tribu de Dan, pero también es cierto que eso ha comenzado diciendo que ese pueblo, que son 144.000, se conforma con los 12.000 de cada una de las tribus. Lo que tal vez habría que pensar es que es un olvido, es decir, que se ha olvidado mencionar la tribu de Dan allí. Como ustedes ven, los argumentos abundan, la Iglesia ha estudiado mucho, ha habido hombres que han estudiado muchísimo, con mucha seriedad, todas estas cosas, ¿verdad? Y que han ido buscando respuestas a cada una de estas realidades. Lo cierto es que hacia el fin, cuando esté próximo el fin, cuando se venga la apostasía, cuando la apostasía sea cruel, cuando parezca que casi no hay signos de fe sobre la tierra, como dice el Señor, entonces aparecerá el anticristo, ¿verdad? Ese anticristo que va a ser preparado por esa realidad colectiva, va a ser preparado por ella, porque de alguna manera va a ir disponiendo todas las cosas, pero que luego va a detentar su poder, y ese poder lo detentará justamente con toda la potestad del diablo, es decir, con toda la potestad del diablo. Nosotros decíamos que en el libro del Apocalipsis aparece una bestia que viene del mar. Yo a esa imagen la llamo la Trinidad diabólica, porque en el libro del Apocalipsis aparece presentado el diablo, ¿verdad? El diablo. Por otro lado aparece la bestia que viene del mar y la bestia que viene de la tierra. Como se ve, el diablo, la bestia del mar y la bestia de la tierra. De manera que hay una trinidad allí, ¿verdad? Entonces el diablo va a entregar toda la potestad, toda la fuerza al anticristo. Y el anticristo va de alguna manera a tratar de instaurar en la tierra el reinado suyo, su reinado, aunque sabe que está vencido, pero sabe también que el final será de un enfrentamiento mucho más radical. Por eso se nos anuncia, se nos profetiza, lo profetiza nuestro Señor Jesucristo, que habrá una gran tribulación, una gran persecución al fin de los tiempos. Y de hecho el catecismo, en los números 675 al 677, se habla justamente de esta realidad, de esta prueba final que la Iglesia va a tener que pasar. Bueno, ¿por qué se da todo esto? Porque en la medida en que se acerca el fin, el bien y el mal se enfrentarán más radicalmente. El mal solo engendra mal,
pero detesta y busca el bien para destruirlo. El mal engendra mal, pero detesta y busca el bien, es decir, irá detrás del bien para destruirlo, en virtud de que justamente sabe que ya el fin le está cerca, y el retorno de Cristo pondrá justamente todas las cosas en su lugar y destruirá definitivamente al enemigo. El anticristo tendrá o hará presente en el mundo alguna religión, podemos preguntarnos, ¿verdad? Bueno, el cardenal Newman en uno de sus capítulos, en estas predicaciones, en estos sermones sobre el anticristo, justamente dice que el anticristo va a establecer una religión. ¿Y cómo será la religión del anticristo? Bueno, en principio, y lo que parece obvio según lo que la carta de San Juan expresa, es que no confesará a Cristo, por el contrario, va a negar abiertamente la condición divina del Hijo de Dios. En este librito que yo les mostraba sobre Soloviev, los tres diálogos del anticristo, los tres diálogos y el retorno del anticristo, en este librito de Soloviev, me pide Juan que lo muestre mejor, se manifiesta que el anticristo en un momento determinado tiene un sueño, y ese sueño siente que una voz le dice, no resucitó, haciendo referencia a Cristo. Y entonces va a un determinado lugar y se tira hacia abajo, como si fuera lo que ocurre con Cristo en el Templo de Jerusalén, y dice que una especie de fantasma lo recoge, y allí claro que Soloviev nos propone que hay como una suerte de pacto con el diablo, ¿no? Y le dice, tú eres mi hijo amado, hoy te he engendrado. De manera que va a negar todo lo que tenga que ver con el Señor. Va a negar su divinidad, va a negar al Padre. La carta de San Juan, la primera, en el capítulo 4, versículo 3, dice, y tomó, y todo espíritu que no confiese a Jesús no es de Dios, dice San Juan, ese tal es anticristo, ese tal es el anticristo. De manera que hay una negación de Cristo, una negación de la divinidad de Cristo. A esta realidad, a esta negación, a esta realidad, se le llama el espíritu del anticristo. Así lo presenta Newman, el espíritu del anticristo. Y dice que este espíritu del anticristo se anuncia ya, que está presente en el mundo desde el comienzo. ¿Quién es el mentiroso? Se pregunta San Juan en la primera carta, en el capítulo 2. Aquel que rechaza al Hijo, ¿verdad?, rechaza también al Padre. De manera que va a haber un rechazo implícito y práctico. Un rechazo implícito y práctico de Cristo. Bueno, cuando Newman se pregunta por las características que tendrá la religión fundada por el anticristo, se plantea una pregunta. Dice, ¿profesará algún tipo de religión? Y se encuentra con una realidad que tiene que resolver y que no resulta sencilla. Dice Newman que en lo que él encuentra en los padres de la Iglesia hay una afirmación muy clara. El anticristo no adorará al Dios verdadero, ni, dice él, ni a los falsos dioses. No va a adorar al Dios verdadero, ni tampoco a los falsos dioses. Pero dice que también a esa afirmación que está muy clara, le sigue una afirmación un tanto oscura, que la encuentra en el libro de Daniel en el capítulo 11, versículos 38 y 39. Si tenés posibilidad, buscalo. Daniel, profeta Daniel, capítulo 11, versículos 38 y 39. Allí el profeta Daniel dice, venerará al Dios de la fortaleza, a un Dios que sus padres no conocieron. Parece como una contrariedad. No va a adorar al Dios verdadero y tampoco va a adorar a ningún falso Dios, pero por otro lado aparece esta realidad. Y entonces Newman nos invita a ver lo que ha pasado a veces en la historia, es decir, nos muestra cómo estas cosas que parecen contradictorias y que parecen que no tienen solución, a veces en la historia la tuvieron. Por ejemplo, nos pone el caso de Napoleón y lo llama Newman a Napoleón la sombra del anticristo. Recuerden que los padres de la Iglesia tienen esa forma de lectura que permanece en la Iglesia todavía del tipo y el antitipo, y que muchas veces esto permite ver a Cristo de pronto en otras realidades, pero también
puede ocurrir a la inversa, ¿verdad? De hecho, a los que inicialmente se les llamó anticristos eran los emperadores romanos. Se decía que Diocleciano era un anticristo, se decía que Nerón era anticristo, es decir, en realidad eran un tipo, es decir, eran una imagen todavía imperfecta, pero real, que presentaba elementos de aquel que vendría al final. Todos ellos fueron presentando, claro que sí. Por eso San Juan utiliza esa expresión en plural, los anticristos, porque muchos a lo largo de la historia han hecho presente el misterio de aquel que vendrá al final. De manera que habla justamente de la sombra del anticristo y presenta a Napoleón. Dice que Napoleón estableció una abierta apostasía, una abierta apostasía del cristianismo, es decir, trató de que el ateísmo se profesara en forma absoluta, en forma absoluta. Pero por otro lado introdujo un cierto culto, ¿ven? El ateísmo en forma absoluta. Se debe profesar el ateísmo en forma absoluta. Pero por otro lado, un cierto culto, una suerte de culto extraño, algo a lo que referíamos recién. No va a adorar a ningún Dios verdadero, ni tampoco a ningún Dios falso, pero en realidad, como decía el texto de Newman, pero en el profeta Daniel se dice que va a venerar al Dios de la fortaleza que sus padres no conocieron. En este caso, Napoleón establece justamente esto del ateísmo en forma absoluta. ¿Y cómo lo hace? Lo hacen de la siguiente manera. Obligan a la Iglesia a aceptar un arzobispo que ellos proponían, digamos, que ellos pusieron, y hicieron que públicamente este arzobispo falso declarara que Dios no existía. Obligan a la que la Iglesia lo acepte como arzobispo, y luego lo hacen declarar públicamente que Dios no existe. En las tumbas grabaron que la muerte es un sueño eterno, y cerraron las iglesias, robaron y profanaron los vasos sagrados de la peor manera. Incluso utilizaban las vestiduras litúrgicas para parodiar procesiones absolutamente blasfemas, se vestían con los ornamentos, cantaban himnos profanos con los ornamentos sagrados, dejaron sin vigor el sacramento del matrimonio, lo establecieron como un mero contrato que era revocable con una de las partes, rompieron todo límite entre lo divino y lo humano, rompieron todo límite entre lo divino y lo humano, como que todo quedó en el nivel de el ateísmo, ¿verdad? Nada debe ser adorado. Pero por otro lado, nombraron al Estado y especialmente lo adoraron bajo la expresión libertad. Es decir, ese concepto se personificó. Adoraron esa realidad como si fuera Dios. Adoraron lo que ellos mismos inventaron. En una asamblea pública adoraron la libertad y la igualdad. Las propusieron como si fueran divinidades. Crearon fiestas en honor a la razón, a la patria, a la constitución, a las virtudes. Canonizaron a libertinos y a infieles, por ejemplo, a Rousseau y a Voltaire. Los depositaron en la antigua iglesia de Santa Genoveva. Se quemó incienso en honor de su nombre, ¿verdad? Y se postraron en señal de adoración de uno de ellos. Lo que venimos diciendo, no va a haber adoración al Dios verdadero, ni a ninguno de los dioses falsos, pero se creará una adoración extraña, como en este caso aquí. Es decir, Newman dice, aquí tenemos una sombra del anticristo, aquí tenemos una realidad que de alguna manera nos muestra cómo lo que la profecía manifiesta y parece contradictorio, en realidad en hechos recientes históricos se ha cumplido. Hemos visto esto que nos parece
bastante complejo de que se pueda cumplir, en realidad lo hemos visto. Estamos a 5 minutos del final. Es importante conocer estas cosas, es muy importante. Es muy importante conocerlas. Estamos cerca y no lo sabemos. ¿Cuándo llegará el Señor? No lo sabemos. Pero hay indicios bastante extraños. Esta concentración del poder mundial, esta suerte de gobierno mundial que parece, además, como controlarlo todo porque todo queda bajo su control. Al mismo tiempo, esta fe que se debilita, que se va perdiendo, que parece no tener capacidad de resistencia frente a las distintas realidades que aparecen. Acabo de escuchar un informe sobre lo que ocurrió en el sínodo alemán. Da pena, da mucha pena lo que ocurrió en el sínodo alemán. Tuvieron que votar 4 de los documentos que tenían que aprobar, y como la primera votación, 1/3 de los obispos alemanes votó negativamente, luego de esa votación negativa de los obispos alemanes, se armó prácticamente un revuelo tremendo. Y entonces, antes de entrar a la segunda votación, pensando que se podía perder de nuevo, propusieron un acuerdo. Propusieron en realidad no decir que tenía que acceder la mujer al sacerdocio, sino que decir que el Vaticano estudiara de nuevo el caso, ¿verdad? Y entonces acordaron ese tercio que quería permanecer fiel a la doctrina de la Iglesia, y esos 2 tercios de obispos y de laicos que no, que por el contrario querían este tipo de cambios, llevar eso. Pero en virtud de que no se conseguía nada y bajo la presión de los laicos, entonces hicieron que de allí en más las votaciones no fueran secretas, sino a mano alzada. Y al proponer las votaciones a mano alzada, ese tercio de obispos que inicialmente se había mantenido firme y que había frustrado los planes, incluso el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana había dicho que no se esperaba de ninguna manera que esa votación saliera en contra. Pero lo que pasa es que presionados, muchos atemorizados, no hablaron, y entonces el tercer documento y el cuarto documento salió en sentido contrario, porque solo 9 obispos permanecieron fieles, votando en contra de todas las propuestas que traía el episcopado alemán. Es inminente que haya un cisma, es inminente que haya un cisma. De hecho, hay un cisma. De hecho, existe el cisma. Y creo que es importante saber que esta confusión es engendrada por el enemigo, y que seguramente es también engendrada por infiltraciones que hay adentro de la Iglesia, por grupos, por poderes, por realidades que se infiltran dentro de la Iglesia para destruirla, es decir, que utilizan la estrategia que todos conocemos del enemigo, que es justamente meterse dentro para la destrucción. Esto fue lo que hicieron en algún momento de la historia los comunistas, esto fue lo que hicieron a lo largo de toda la historia los masones, es decir, la infiltración para la destrucción. Nosotros tenemos que ponernos siempre bajo el auxilio de nuestra Madre, de la Virgen, para que nos proteja, y recemos por esta Iglesia que está dando pasos absolutamente suicidas, que está abandonando la fe católica verdadera. Algunos dicen que si se diera esta realidad, tal vez arrastraría algo de Bélgica y algo de Suiza, es probable. Lo cierto es que parece que es importante que se aclaren bien las cosas, para que esa porción que permanece firme y que quiere seguir estando unida a la Iglesia Católica pueda seguirlo estando. Nosotros recemos por ellos, recemos para que permanezcan fieles, recemos para que se conviertan y vuelvan a Dios aquellos que han dado lugar en su corazón a algún pensamiento equivocado. Recemos por la Iglesia de Nicaragua, sobre todo por los que están allí prisioneros, los que están presos. Pidamos mucho a Dios por todas estas realidades. Encomendemos a la Virgen nuestros caminos, encomendemos nuestra patria, que necesita a Dios más que nunca, necesita a Dios más que nunca, porque en el fondo estamos donde estamos, tenemos tantas injusticias, tenemos tanta destrucción familiar, del tejido familiar, tenemos tantas realidades, tenemos tan pocas vocaciones, tenemos todos estos males, porque en el fondo nosotros también, con nuestros comportamientos, hemos abandonado a Dios. A veces no hemos sido fieles, a veces no hemos sido valientes, y tal vez a la distancia
Vemos a los obispos alemanes como diciendo que poco es valiente. También nosotros, en muchos casos, a veces no hemos sido valientes, no hemos sido fieles, y entonces el mal avanza para tratar de destruir a la iglesia de Jesucristo. Queridos hermanos, el anticristo va a venir al fin, hacia el fin, pero sabemos que detrás de él vendrá el Señor. El Señor es el que va a destruir su obra. Sabemos y debemos distinguir lo que viene de la leyenda, lo que viene de la imaginación, de aquello que está en la Sagrada Escritura, de aquello que enseña la sana tradición de la Iglesia. Y tenemos que dar gracias a Dios también por hombres tan valiosos como el padre Castellani, como el padre Lacunza, ambos sudamericanos, que dieron muchísima luz a la Iglesia y enseñaron evidentemente cosas que nosotros hoy estamos disfrutando, que estamos encontrando esa luz que tanto se necesita para leer estos textos. Que Dios los bendiga, los cuide, los acompañe y especialmente que bendiga a las familias de ustedes, que proteja a sus hijos, que proteja a sus nietos, que los libre de las acechanzas del demonio, del enemigo, que son destructivas, que la Virgen ponga su mano sobre ustedes y sus familias y los cuide en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.